¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema, gran tema, hablando de contabilidad, hablando de la básica de nuestra profesión para los que somos contadores, también lo básico para un estudiante que está en una etapa formativa y que les gusta este ambiente del profesionista en el lado de la contabilidad. Vamos a estar platicando con algo que nos apasiona a mi invitada y a su servidor, porque esto lo que nos ha permitido muchas veces es tener un acercamiento con los jóvenes y vamos a estar escuchándola, ahorita la presentaré y se van a dar cuenta lo básico y lo ameno que sería lo que nos va a estar presentando el día de hoy la licenciada en Contaduría y certificación general por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también por disciplinas en costo, que al final de cuentas por ahí podría yo decirlo por todo lo que también he conocido de todos los profesionistas de cuestión de costos, hay muy pocos certificados en cuestión de costos y son ahora sí que un puñito, pero que cuenten con mucha valía, como lo estaba comentando. Ella es también directora académica de Corbit Lab, que ya tiene también algunos años ahí como profesional independiente. También le gusta incursionar en tema de emprendimiento. También tiene por ahí un negocio que es Bikram Yoga en Metepec. Y ella es también actual presidenta de la Comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca. Y ella es una gran inspiradora, es una gran amiga y ella es Irma Damián. Irma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Rodrigo, qué gusto y qué bonita presentación. Muchas gracias. Este, pues contenta de andar aquí contigo, de poder compartir un ratito con los estudiantes, con tu público, para platicarles de esto que a mí me encanta, que es el área de la contaduría. Y sí, de, del área de costos en específico, si te interesa, pues también podemos platicar. Les digo que soy, creo que la primera mujer en México estar con la disciplina de costos. Fíjate, Irma, como antecedente por ahí, también creo que llegaste a conocer a este Armando Araiza, que durante Ajá, mucho tiempo estuvo ahí en el instituto viendo justamente los exámenes de certificación por disciplinas y el general. Hablando con él en alguna ocasión, preguntándole justamente estas de las disciplinas, me decía que lamentablemente la cuestión de costos era lo que se llamaba menos la atención. Lo que ha ujú, llamado mucho la atención durante mucho tiempo, y eso me tocó a mí estando en la escuela, siempre ha sido el ámbito fiscal ujú, y los panoramas que tenemos el día de hoy, que al final de cuentas estos cambios de régimen, todo lo que viene para el 2022, este régimen simplificado y que la titular del SAT había dicho que no necesitan contadores y también creo mm, que lo he dicho abiertamente, creo que para el área fiscal, capturadores de declaraciones, ya no, sí, de plano ya no ujú, vamos a tener exacto. que tener ese contador. Lo que necesitamos es un analista de la información financiera y fiscal, porque ahí sí Ujú, estamos hablando que sí vamos a seguir siendo necesarios. No es para una cuestión de unas planaciones, es para una ujú, optimización. Lo que necesitamos es saber de muchas áreas y aparte hablando del costo de venta comparado contra un costo de lo vendido en tema fiscal, es mucha similitud y creo que muchas veces no llegamos a ver el panorama de una necesidad de tener controlado el costo y más hablando que puede para representar para una empresa entre un 70, un 75, un 80% de la deducción más importante de una empresa, hablando de la cuestión de ujú. costos, y que por el sistema de compras que estuvimos llevando durante mucho tiempo, creo que lo dejamos en el olvido y se quedó en muchas materias solamente de lo que aprendimos en la escuela. Exactamente. Y inclusive puede llegar a ser el que permanezca o no la empresa, así de fuerte, ¿no? Porque un mal manejo de tu área de costos y te puede llevar al traste. Fíjate, Cuando, cuando lo analizas,
¿Ves esta importancia que tú le acabas de poner en cuanto a estos porcentajes? Imagínate no controlados, ¿no? Y fíjate que A la yo, lata. yo creo que más adelante sí vamos a tener la oportunidad de hablar de ese tema de costos, Irma, porque Va. también como despacho, también Ujú. necesitamos, ¿eh? O sea, muchos de los Big Four, muchos de los despachos que pueden estar en los 4, 8 o en los 10 a nivel nacional, tienen muy ligado la cuestión de determinar costo para poder repercutírselo a la cuestión de un cliente. Pero muchas veces Ajá. nosotros como profesionistas no nos han enseñado a cotizar y creo que la base también es una estimación, ese costo estimado, ya sea estándar o predeterminado, que necesitamos en los despachos Ujú. para poder partir. Yo creo que sí, más adelante platicaremos, Irma, referente a esto del costo para despachos, porque el día de hoy lo que hemos venido platicando y que vamos a darle la temática el día de hoy es a la famosa teoría de la partida doble, Irma. Y esto es para la gente que nos está viendo, que al final de cuentas habíamos anunciado el tema y vamos a empezar Ujú. justamente con esto de que si nos puedes decir por ahí un antecedente de esta famosa teoría de la partida doble. Imagínate, pues en los tiempos antiguos, ¿no? Cuando las poblaciones nómadas ya tenían su comercio, ¿cómo hacerle para estar llevando la contabilización, al fin y al cabo, de, pues, los bienes que intercambiaban? El manejo en un momento dado de, te doy tantos borregos por una vaca y cosas por el estilo, pero en este momento todavía no los tengo. ¿Cómo llevarlos a cabo esta contabilización, mantener la información, que no se te olvide cobrar, pagar? Pues cuentan, que no lo viví, ¿no? Que en algún momento se usaban estas tablillas de arcilla, donde iban puntualizando, ¿no? Arriba tengo, abajo debo, dicen, ¿no? Que vas poniendo, lo que me están dando, los recursos que estoy recibiendo y aquellos recursos que en este momento estoy debiendo. Dado la complejidad que podríamos estar manejando esto, se manejaba o se contempla en Europa, mientras que en América, más o menos por los mismos momentos, lo que se ha encontrado son tubos, palos, donde a través de nudos lo mismo iban haciendo. Y entonces estoy entregando un borrego, le estoy prestando, pues lo amarro porque es mi recurso, pero me lo están debiendo. Y por el otro lado, estoy debiendo una vaca, queso, ajá, algún otro víver, un esclavo. Y entonces los iban contabilizando hasta por colores, sus lienzos, ¿no? Para estar llevando su contabilidad, que no eran cuentas como tal, pero al fin y al cabo, pues es como ese origen de por dónde viene la contabilidad para ir llevando el control, porque es esencial dentro de toda organización. Si tú simplemente lo dejas a tu memoria, pues va a ser muy difícil que en un momento dado puedas contemplar todo lo que te acontece, y más si llegas a tener algún momento de estrés, de demasiada información en un momento dado, cansancio, se nos va yendo las cosas y lo mismo les pasaba en aquel entonces. Entonces, si bien era una buena forma de irlo llevando de acuerdo al comercio que en aquel momento se manejaba, pues te entregaban a ti el animal que habías prestado, pues desamarrabas el nudo o borrabas, ¿no? Tu arcilla para que lo pudieras seguir manteniendo. Desde allá podemos estar contemplando esto de la partida doble, ¿no? Tengo aquí los recursos, los estoy viendo, pero ¿cómo los obtuve? Y entonces aquí estoy contabilizando. ¿Qué te parece? Pues fíjate que, como lo estás comentando, me sonaría mucho a un estado de situación financiera, un balance Ujú. general, como se presenta de reporte, ¿no? Que en la parte Exacto. de arriba llevas los activos, le restas los pasivos y te da la cuestión del capital, que es como Ujú. si fuera un reporte, lo describiste para la cuestión de la presentación, que muchas veces
Los utilizamos y más cuando reportamos a nivel internacional, porque aquí en México y mucho de tema de Latinoamérica nos gusta reportarlo con el que se conoce como de cuenta, que es Ujú, a mi izquierda mis activos y a mi derecha mis financiamientos internos en la parte de, perdón, externos en la parte de arriba y los internos en la parte de abajo, que es la famosa exactamente. balanza y es la forma de presentación. Pero yo creo que todo esto de la teoría de la partida doble también tiene que ver mucho con eso que conocemos como financiamiento, como inversión, como aplicación y origen de los recursos, que también durante mucho tiempo nuestra teoría de la partida doble pues se estuvo manejando y se sigue manejando para un análisis financiero. Y entre esos movimientos está el famoso nombre de cargo. ¿Qué sería un cargo? A mí me actualmente me trae esto a situaciones donde tenemos un alumnado que en un momento dado, de repente esto de irle buscando los nombres a las operaciones financieras que vamos teniendo, como que les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entonces, lo que hemos estado pues tratando de en la academia de ir fomentando es que se les quede esto de cargo, dado que lo que estás haciendo es irlo llevando, irlo cargando, irlo acumulando a tus recursos. Y entonces, con esto de que conjuguen la lingüística, el tratar de asimilarlo, de hacer lo suyo, y que no se quede simplemente en una repetición, sino una asimilación, pues ir buscando que esta palabra de cargo represente para ellos, en principio, la acumulación de estos recursos, de estos activos. Inclusive hablarles de lo del circulante y no circulante, haciéndoles ver cómo se mueve dentro de la organización, que traes un recurso que se llama inventario o dinero, empecemos, ¿no? Que lo conviertes en inventario y este inventario, pues se lo entregas a tus clientes vía la venta, pero estos clientes a su vez, pues te van a pagar y se vuelve a convertir dinero y está circulando dentro de tu organización, ¿no? Este movimiento de cargo para los estudiantes, así se los tratamos de hacer ver, que lo visualicen, que lo sientan, cómo este movimiento de los recursos les va a llegar a generar un cargo. Por el otro lado, no sé si querías comentar algo. Sí, o Ujú, sea, ujú. digamos que del lado izquierdo sería lo que sería la aplicación, como estábamos ahorita medio relacionando, que Exacto, son recursos que yo ya dispongo hablando de que lo tengo como un activo, que lo tengo como un gasto o lo tengo en un costo, que serían los movimientos más comunes que tenemos en la cuestión de los cargos, la de los generación de cargos. un activo, la generación de un costo o la generación de un gasto respectivamente. Y decías entonces ir más vinculándolo con la cuestión del abono. El abono, porque es como fácil en un momento dado enseñárselos a los estudiantes como una estructura, un cuadrado, donde dices, bueno, en este cajón estoy poniendo los recursos, en el cargo. Si bien también están los costos y de repente les conflictúa, pero en principio pongamos estos recursos. Del otro lado de este cajón, lo que tienes es el origen de estos recursos. Si bien hay muchas cosas que se dan de manera pues casi espontánea, digamos hongos, tenemos ahí frutos también, lo sé, pero en principio, de manera genérica, pues traes tus recursos que tienen un origen, una fuente de estos recursos en ya sea un financiamiento externo o un financiamiento interno. Y a eso lo que nosotros le manejamos es que traemos movimientos de abono, porque lo que vamos nosotros a estar manejando ahí son esta generación en un momento dado, este recurso que se le va a generar a la empresa, que le va a ayudar a sustentar a la organización. Y desde las aportaciones de los socios y el apoyo en un momento dado de sus proveedores para el financiamiento del inventario, lo vamos a estar viendo
de ese lado del estado financiero, ¿no? Y es entonces, como lo estábamos también platicando, que los que estarían del lado derecho es ese origen que ya sea de Exacto, financiamiento externo, conocidos como pasivos, o financiamiento interno, que es el capital contable o el contable. patrimonio, Ujú. dependiendo si somos entidades lucrativas o no lucrativas. Fíjate que con lo que nos acabas de explicar y este análisis también para la gente que nos está viendo y que al final de cuentas empieza a sacar algunas dudas respecto a esto del antecedente del cargo y el abono, yo creo que también es importante ver toda esta evolución que ha tenido justamente desde Lucas Pacholi, que decía a mi izquierda mis deudores, a mi derecha mis acreedores, y que va formando justamente esa separación entre un origen y una aplicación. Ujú. Hablando del origen, podemos tener ese financiamiento interno, como lo estoy diciendo, financiamiento externo y también lo que conocemos como un ingreso, que ingreso muchas veces lo podemos considerar como un incremento patrimonial que al final de cuentas va viendo una evolución respectiva. Exactamente. Ahorita que mencionaste a Luca Pacioli, ¿no? Imagínate la revolución que armó cuando ya con la escritura le va dando formalidad a esta contabilidad y empiezas a dejar de los palitos, las rayitas, los nudos, etcétera, y lo empiezas a visualizar en estos movimientos contables para ir organizando tu información y la puedas estar manteniendo en el tiempo, inclusive, ¿no? Es todo un cambio. O sea, de aquella contabilización de tus recursos y tus deudas y demás de manera rústica, allá irla formalizando, dado esta situación, se vuelve un partaguas. Y fíjate que también algo que también luego llama mucho la atención. El estándar a nivel internacional, las conocidas como IFRS o NIF con doble I, y las IAS anteriormente, NIC también por las siglas en español, En español. eh, Ujú, y las NIF aquí en México, normas de información financiera, realmente nunca te manejan el término de cargo y el abono, ujú. pero sí te hablan de los elementos que sería un reconocimiento y la evaluación de ese reconocimiento y sobre todo la presentación y la revelación de la información financiera. Si bien en los estándares no manejan un cargo y un abono, en la teoría, en la práctica, en la técnica contable, es sumamente importante estos dos conceptos, cargo y abono. Cargo y abono. De repente, las personas, que damos clase, escuchamos de manera reiterada, no nos cuadra el balance, no nos cuadra el estado de situación financiera. Y yo les digo, no hay forma. O sea, se puede descuadrar por la vida, porque hay situaciones que ya lo tenías muy armadito y de repente aparece algo que no lo has registrado, pero de entrada, a fuerza tiene que cuadrar, dada esta partida doble. Si tú tienes un recurso, de algún lado salió y ahí lo llevamos, ¿no? Ujú, Decían también que cuando era en la escuela que no cuadraba en el examen, que ujú. se le agregaba el peso. Aquí está, maestra, le agrego el peso para poderlo cuadrar. Ay, pues sí. Hoy en día, pues podrías enviar la transferencia, ¿no? Pero no, 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 no. Tiene que cuadrar. Por ejemplo, les digo, tú ya lo tienes todo armado, pero no habías contemplado que, por ejemplo, tuviste la comisión anual de tu cuenta de tarjeta de crédito para la empresa misma, o el gasto de mantenimiento de las comisiones que cobra el mismo banco. No lo habías contemplado y entonces, pues tú tienes 10 contablemente, pero en tu banco realmente tienes 9. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Dónde se quedó el dinero? ¿Ya se me descuadró esto? No, no, no. Lo único que falta es actualizar tu información y ver reflejado esos movimientos que en un momento dado todavía no lo has tenido ahí registrado, ¿no? Ujú, Oye, Irma, permíteme ujú. a la gente que nos está viendo a invitarlos a que nos pongan los comentarios, que nos vayan poniendo las preguntas en la parte Claro. de abajo y a su oportunidad los vamos a ir contestando. Adicional también que nos busquen ahí en cuestiones de redes
por mi nombre, Rodrigo A. Ramírez Venegas, que subo contenido justamente de temas de normas de información financiera, fiscales, de seguridad social, normas de información, legales, para poder llegar a diferentes oídos y que al final de cuentas sirva en este día a día del profesionista, y creo que al final de cuentas también vinculado con el ámbito universitario, con los jóvenes que están en etapas formativas, también les va a ayudar mucho este tipo Muy de útil. contenidos que creo que les ayuda. Sí, Oye, muy útil. Irma, Ujú, de una vez, mm. porque ya ahorita vimos el antecedente y nos fuiste diciendo hasta esta evolución que tenemos en el cargo y el abono y de cómo deberíamos de estarlo interpretando el día de hoy con estos estándares en cuestión de la normatividad. Pero algo que es muy básico sería, ¿qué es la contabilidad? Porque si bien estamos hablando de elementos para poder llevar esa técnica, sobre la contabilidad, ¿qué es? Mira, la definición como tal la puedes encontrar aquí atrás, ¿no? Aquí está. Tanto las normas internacionales como las nacionales, y hoy en día, pues ya esos son como del recuerdo. Pero vámonos hacia la esencia. La contabilidad como tal es una herramienta. Y así como decías tú, llenadores de declaraciones ya no se necesitan. Igual, llenadores de estados financieros ya no se necesitan. Hoy en día, con los sistemas que manejamos, aun cuando la empresa sea pequeña, llega a manejar algún tipo de sistema. Y es muy raro encontrar una empresa que no esté manejando un sistema. Inclusive lo pueden llegar a llevar en Excel. ¿Y qué es lo que sucede? Que los involucrados en los registros contables ya no es nada más el contador, ya son varias personas, pero como que lo conocen ya lo que tienen que hacer y no se mueven de ahí, ¿no? Si estamos hablando de una empresa y un asistente compra boletos de avión y registra el pasivo. Ya sabe, lo tiene que registrar a cierta cuenta, no tiene movimiento. La contabilidad es una herramienta. Cuando está registrando esto, a su vez se está reflejando el gasto, ya sea por administrativo, ventas, inclusive hasta costo, de lo que se genera por esta compra del boleto de avión. Pero lo que sucede es después de eso, y a eso le llamamos información financiera, que es aquello que podemos generar respecto a esos datos, esas cifras que se muestran en los estados financieros, que pueden ser hoy en día obtenidas de manera pues relativamente fácil, después de haber hecho un trabajo de parametrización y formalización de un sistema, y donde ya tenemos la información, pero ahora, ¿qué hacemos con esto? Entonces, a tu pregunta, lo que me quedaría es, la contabilidad es una herramienta que nos va a ayudar a conocer la información que está teniendo la empresa, pero básicamente tiene un objetivo, que es ser útil. Que si no es útil para ese usuario de la información que se va a generar de ahí, pues, pues pierde su sentido. Y todavía complementando un poquito lo que nos estás diciendo, Irma, yo le aumentaría que es justamente ese reconocimiento, esa evaluación, esa presentación y esa revelación de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que le acontecen a este ente económico, que sería la definición que actualmente pudiéramos tener dentro de las normas de información financiera, que es importante identificar esas operaciones que son con terceros, las transacciones, que son internas, como las transformaciones internas, el nombre lo dice, y otros eventos. Y que también por ahí, la otra vez nos ayudó en este tipo de plática Armando Arteaga, que también perfectamente lo conoces por ahí, Irma, y Ujú, estuvimos platicando del A1, de la evolución que viene para el 2023, ya que sí, este marco conceptual del que también ahorita estamos tocando, al final ujú, de cuentas va a cambiar en la perspectiva de varios conceptos que tenemos, y uno de ellos que quieren quitar o que dependiendo la auscultación que termine, sería la de transformaciones internas, pero van a quedar dentro de otros eventos. Al final de cuentas, sí, como dijiste, la base de, independientemente de la definición que vaya a quedar, es
que sea útil para ese usuario de la información y sobre todo que sea útil para esa toma de decisiones. Exacto. Principalmente sería esa base. Esa información donde te está diciendo, mira, tú lo vas a evaluar así, la herramienta te lo está diciendo. Habrá cosas que no esté ahí y eso también te lo dice, pero de entrada, lo principal te dice, esta es la forma que vas a evaluar. Te dice dónde lo vas a presentar, porque lo que hace es estandarizarlo para el usuario. Que no cada quien ponga lo que se le pega la gana y yo pongo el nombre de mis clientes, mientras que otro podría ponerlo por zonas y otro no, 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 se llaman clientes, se llama cuentas por cobrar. Te dice dónde ponerlo, te dice cómo evaluarlo y te dice qué revelar de esto. ¿Mm? Oye, Irma, y todavía vinculado y justamente con este marco conceptual, actualmente está el A2 que me habla de los postulados básicos y que va Ujú, adelante, quedaría en el A1, en el numeral número 20, pero ahí tenemos actualmente 8 postulados básicos como se conocen ujú. y muchas veces también en la cátedra se separan. Los 3 primeros que están acomodados son para identificación del ente económico y los siguientes 5 son para la cuestión de esas transacciones, transformaciones internas y otros eventos, cómo se haría el reconocimiento, presentación, evaluación y revelación de esta Revelación. información que se está incorporando. Ujú. Estos postulados nada más para poderlos tener es sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, los 3 primeros que comento. Viene asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica, consistencia, y dejé al último en el número consecutivo, normalmente lo ponen en el número 4, pero es por lo que estamos platicando de la teoría de la contabilidad, esto del concepto de contabilidad, el cargo y el abono, sería la pregunta, Irma, este postulado de devengación contable, ¿qué alcance tiene junto con esta teoría básica? Es fundamental, porque nosotros lo que llegamos a registrar dentro de nuestra contabilidad es aquella información que tú en un momento dado vas conociendo. Te lo voy a poner así, ¿no? Tú en este momento puedes tener una transacción donde tú estés pagando la renta del lugar donde te encuentras. Pero esa renta no va a ser este, pagada de manera final, la vas a pagar desde el principio y tal vez te pidan no pagar solo una renta, sino más de una. Y vamos a suponer que este casero te pide que pagues al menos 3 rentas. Pues ya tienes 3 rentas pagadas por anticipado. Los seguros también puedes estar pagando y te invitan a pagarlos, dado descuentos que te ofrecen y cosas por el estilo, pagarlos de manera anual. Tú ya hiciste el desembolso, pero la realidad es que tú tienes el derecho de uso durante un lapso de tiempo y a eso se le llama devengación. Tú vas usando ese bien que ya en un momento dado tú pagaste, pero que al fin y al cabo lo que va a suceder es que tienes el derecho de uso y se va a ir devengando. La realización se dio en un principio. Les digo, la realización, pues velo, ¿no? Es dinero, pero esa devengación se va a dar en el tiempo. Y también esto es importante porque si no hiciéramos este movimiento de irlo llevando en el tiempo, lo que sucedería es que nuestra información financiera estaría sesgada por costos cargados en ciertos momentos donde pues no los voy a usar todos de un solo jalón. Lo compro para usarlo en el tiempo y entonces lo vas devengando y le vas reflejando contra los ingresos que se van a ir generando en este tiempo para que tú puedas en un momento dado tener estos recursos, ¿no? Y creo que es muy importante lo que acabas de decir porque durante ya muchos años se ha considerado que nuestra contabilidad es al devengo, a lo devengado. Y durante algún tiempo se consideraba a lo realizado y de hecho Ujú. la cuestión realizada todavía lo traemos de la mal llamada contabilidad fiscal, que durante mucho tiempo también ha sido cuestión de compras,
personas físicas llevan sistema de flujo. Ujú. Este movimiento que incorporamos en gasto cuando está efectivamente pagado y que es deducible, nos ha llevado a que realmente nuestra contabilidad estemos registrando más a lo realizado que a lo devengado, pero realmente en los términos que nos estás comentando, la devengación, la asociación de costos y gastos con ingresos, con otro postulado que ahorita también mencioné, al final de cuentas nos está brillando a reconocer las transacciones en el momento en que ocurren, no en el momento en que se pagan. Exactamente. Y yo creo que eso inclusive ha hecho que muchos emprendedores de repente se les olvide que el bien que están adquiriendo, este pago de seguro que ya realizaron, lo van a tener que volver a realizar. Y entonces lo que necesitan es volver a generar el recurso para tener lo suficiente para nuevamente poderlo realizar. Porque si lo dejan ahí en el olvido, pues la realidad es que va a llegar un momento dado en que el tiempo les alcanza, hay que volverlo a realizar, no hicieron sus previsiones, no lo fueron reflejando contra sus ingresos de manera adecuada y pues ve, ¿no? No pueden realizarlos o no tienen cómo realizarlo. Y que también por eso nuestra contabilidad también tiene estimaciones, tiene provisiones y tiene reservas que van a ayudar justamente al tema de flujos o el tema financiero para no cargarlos de un solo trancazo, como muchas veces lo decimos, y que sirve justamente ese ejemplo de las provisiones, que si bien todavía no están pagadas, no están realizadas, pero ya Ujú. hay un cierto devengamiento y es más, ya hay una obligación asumida y que mientras no conozco cuánto o cuándo lo voy a pagar, pues voy generando esas provisiones para que pueda yo enfrentarlo con un ingreso, que ese ingreso sí puede estarse realizando al momento de entregar el control del bien o del servicio. Entonces creo que ahí ayuda mucho en esos aspectos. Sí, 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 yo creo que es de ese postulado y el de entidad, de los postulados más, pues, guardados en el cajón, olvidados por los emprendedores y que yo cada vez que puedo lo traigo a colación porque ambos son importantes. Este que estás comentando de la realización y la devengación, lo que tenemos que hacer es en el tiempo ir viendo el postulado de entidad es fundamental para los emprendedores. Déjame, este, ahora sí que retomarlo este punto, porque a mí me parece que de repente como que dicen algunos emprendedores, pues como para qué llevo contabilidad si apenas estoy empezando. Y la realidad es que debemos de empezar con contabilidad porque estamos empezando el negocio, para que no haya eso que se da tanto dentro de las organizaciones, la mezcla de tu economía y la economía de tu empresa, y que sepas distinguir cada una, ¿no? En su lugar, en su momento. Y si bien como emprendedor te tienes que generar un salario, no le pongas el gasto a tu empresa, sino ponle el gasto del salario que vas a pagar por estar en la empresa. Que si con eso hiciste X, Y, Z, pues esa es ya tu finalidad y tu destino, pero el de tu organización se llama salario, ¿no? Ujú, Oye, Irma, y para ir concluyendo con nuestra sesión del día de hoy, y ya lo habías empezado a tocar, eh, con este cambio de la evolución de que si el contador no evoluciona, se va a quedar dormido en sus laureles o camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, hablando lo hacen de cóctel. algunos refranes. Hemos tenido experiencias también que, por ejemplo, Blockbuster, que no quiso evolucionar, llegó Netflix y al final de cuentas se lo comió, Uber con los taxistas. Hay muchas cosas que la evolución por sí solo de la economía, del tema comercial, ha ido una evolución. Aquí también el contador va a ser necesario, como también lo empezábamos a platicar, pero también tiene que haber una evolución. Pero también una pregunta que te quiero hacer ahí, Irma. ¿Cuál es el papel hoy de los sistemas para el procesamiento contable? Hablando de un sistema manual mecanizado que también se conoce con anterioridad
ahora virtual, por nube, ¿cuál sería ese papel de este procesamiento contable? Mira, yo creo que hoy en día el contador ya se tiene, ya, es forzoso que involucrar en sistemas, en estos sistemas contables, porque son una herramienta para su desempeño laboral, para su día a día. Va a ser la herramienta con la cual van a poder generar lo importante de la contabilidad, que es extraer la información para la toma de decisiones. Si hoy en día llegamos a tener estudiantes dentro de nuestras universidades que no están manejando sistemas, les estamos haciendo un flaco favor. Lo que tenemos que hacer, si bien es por esto de la coordinación del cerebro, que haga sus registros contables, algunos a mano, lo fundamental es que eso lo evolucione y lo pase a sistemas, porque los sistemas son la herramienta hoy en día que hemos encontrado dentro de esta profesión para ese trabajo de talacha, como lo que estabas comentando con lo del SAT, ¿no? Ese día a día de las pólizas repetitivas, pues ya lo programes y sepas que se va a hacer y estés al pendiente de que se haga. Pero tú de lo que debes de estar pendiente es de lo que sucede por esos registros contables o de lo que no sucede por esos registros contables. Y entonces tu herramienta tiene que ser los sistemas. Involucrarse en los sistemas básicos. Pues resulta que es fundamental nosotros en las clases, lo que hacemos, valga el comercial, es utilizar Corby. Corby es una herramienta que simula las situaciones de negocio y que lleva al alumno a que tenga que ir visualizando tanto las herramientas de los estados financieros como de los registros contables. Pero a partir de eso, que vea cómo, pues él ya no se tiene que preocupar, como en mi época y seguramente en tu época todavía, el que te esté sumando los cargos, igual que los abonos, se traspasan a las cuentas de... No, porque ya los sistemas lo hacen. La misma balanza de comprobación es un documento, es un reporte que sale de los sistemas. Y entonces, ¿qué pasa con el contador? ¿Para qué lo quiero? Pues justamente para eso, para que interprete la información que sale de ahí y que no se me quede nada más con lo anterior, que sí vea que esté bien contabilizado, que en un momento dado las herramientas que está empleando, las está empleando de manera adecuada y llevarlos a simulaciones de negocio utilizando las herramientas de los diferentes sistemas que hay, uno muy conocido, ¿no? SAP, que se llega a dar en algunas universidades, les da pues la apertura a muchas posibilidades de negocio, de empleo, de empleabilidad y no nada más en el país, sino a niveles internacionales. Y el conocerlo y que sepan interpretar lo que sale de ahí es un valor agregado fundamental. Entonces, yo lo que recomiendo es si algún estudiante de los que tenemos aquí no está todavía involucrado en sistemas, que le meta. Por ejemplo, Corby inclusive tiene prácticas libres donde el alumno puede estar realizando estos registros, pues para irse adentrando en la información, utilizar algún tipo de software, meterse a cursos, tomar una especialización en, por ejemplo, en SAP, ¿por qué no? ¿Cierto? Y eso es hoy en día parte de lo que debe ya de ser la formación del estudiante. Ya no, que no lo dejen a futuro, no lo dejen para algunos, no, que se involucren y que lo tomen, pero de ya. Fíjate de lo que platicábamos también hace ratito, Irma, de la especialización que tienes tú por disciplinas en costos, que Sí. yo tengo en contabilidad, que yo tengo en fiscal, está la de finanzas y que también las normas de información financiera cada vez están utilizando más tema de finanzas. Ya no solamente es conocer también parte de derecho, Ujú. de seguridad social, ley federal del trabajo, ley general de sociedades mercantiles, Sí. hay un alcance todavía mucho más que el día de hoy necesitamos tener una base de economía, estudios, precios de transferencia,
necesitamos conocer prevención de lavado de dinero, movimiento de flujos, o sea, son muchas cosas que tenemos que estar conociendo, que solamente un tema de un procesamiento contable, que ya como dices, mucho de lo que tenemos el día de hoy ya casi se está haciendo en forma automática con todo esto del CFDI. Y aparte de todo, necesitamos la base de cuestión informática. Yo he recomendado muchísimo el que pudiéramos estar tomando cursos de Excel, porque eso te ayuda muchísimo para poder simplificarte muchos cálculos y todo, no solamente utilizarlo como una calculadora, sino hay mucha programación que puedes tener sin llegar a macros, pero hay muchas cosas que puedes hacer, bajar balanzas en Excel, ya tenerlo con razones financieras, o sea, puedes hacer muchas cosas con Excel, con algo muy sencillo, pero al final de cuentas es sacarle provecho a las herramientas que tenemos el día de hoy. Sí, y que te van a proporcionar esa información que el usuario necesita. O sea, ¿qué significa que yo tenga clientes 100? Pues como 100 no me dice nada, pero 100 comparado con el mes anterior, el año anterior, o mi competencia, mi proveedor, lo que he venido manejando de historia. Simplemente hoy en día, si estamos revisando los estados financieros de las empresas, vemos cómo en este tema de pandemia que hemos estado padeciendo, pues las empresas, algunas se ve como cayeron, pero rotundamente, pero hay otras que no, que los vemos que duplicaron sus ingresos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué me está diciendo la información financiera? Eso va a salir de un sistema. La información que podamos extraer de esos números, la interpretación, el que lo haga suyo, el contador, y lo puede expresar y se convierta pues en el dueño de la información dentro de la organización, eso es fundamental. Oye, Irma, pues muchas gracias por aceptarnos la invitación para poder platicar de este tema. Como lo había comentado, creo que te apasiona igual que a mí por Ujú. ese vínculo que es la base y la teoría para empezar con los jóvenes. Muchas gracias, Irma, por acompañarnos el día de hoy. Un gustazo, Rodrigo. Muchísimas gracias y pues ya sabes, si algún momento hacemos ahí una plática, una mesa de costos, ¿no? Ahí queda la invitación también. Muchas Ujú. gracias, Muchas gracias Irma. a ti. El día de hoy nos acompañó la licenciada en Contaduría certificada en la certificación general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, certificada en disciplinas en costos, presidenta de la Comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos de Valle de Toluca y también integrante de la Comisión de Normas de Información Financiera de la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El día de hoy estuvimos de gala con su presencia. De nuevo cuenta, Irma, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti. Muy buena tarde. Pues muy buena tarde a todos. Antes de irnos, les recuerdo, ahí está las redes, ahí está el canal de YouTube para que se suscriban. Ahí hay una campanita, póngale ahí y cada vez que suba yo un nuevo contenido les va a estar avisando. Búsquenme en las redes Rodrigo A. Ramírez Venegas o Ramírez Venegas Consultores y ahí van a encontrar contenido. También estamos en podcast, que estamos subiendo contenido diferenciado para poder llegar a diferentes oídos. Compártanlo, creo que al final de cuentas estamos haciendo esto para que ustedes lo puedan compartir y sobre todo que les sirva de apoyo para esa vida profesional. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.